Hola, retomando la lectura del libro El Kybalión en la serie Charlas entre uno. Leamos el capítulo 12, Causación. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a la ley. El Kybalión. El gran sexto principio hermético, el principio de causa y efecto, incorpora la verdad de que la ley compenetra el universo, que nada sucede por casualidad, que casualidad es meramente un término que indica una causa existente pero no reconocida o percibida, que los fenómenos son continuos, sin ruptura o excepción. El principio de causa y efecto subyace a todo pensamiento científico, antiguo y moderno, y fue enunciado por los instructores herméticos en los días más tempranos. Mientras que han surgido muchas y variadas disputas entre las muchas escuelas de pensamiento desde entonces, estas disputas han sido principalmente sobre los detalles de las operaciones del principio, y aún más a menudo sobre el significado de ciertas palabras. El principio subyacente de causa y efecto ha sido aceptado como correcto por prácticamente todos los pensadores del mundo dignos del nombre. Pensar de otro modo sería arrebatar los fenómenos del universo del dominio de la ley y el orden, y relegarlos al control de algo imaginario al que los hombres han llamado casualidad. Una pequeña consideración le mostrará a cualquiera que no hay en realidad tal cosa como la casualidad pura. La definición de la palabra casualidad es como sigue: un agente o modo de actividad supuesto diferente de una fuerza, ley o propósito, la operación o actividad de tal agente, el supuesto efecto de un agente tal, un acontecimiento, accidente, etc. Pero una pequeña consideración nos mostrará que no puede haber un agente tal como la casualidad, en el sentido de algo fuera de la ley, algo fuera de la causa y efecto. ¿Cómo podría haber algo actuando en el universo fenoménico independiente de las leyes, el orden y de la continuidad del último? Un algo así sería enteramente independiente de la inclinación ordenada del universo y por lo tanto superior a ella. No podemos imaginar nada fuera del todo estando fuera de la ley, y eso solo porque el todo es la ley en sí. No hay sitio en el universo para algo exterior o independiente a la ley. La existencia de algo así haría todas las leyes naturales inefectivas y sumiría el universo en el desorden caótico y la falta de ley. Un cuidadoso examen mostrará que lo que llamamos casualidad es meramente una expresión que se relaciona a causas oscuras, causas que no podemos percibir, causas que no podemos entender. La palabra casualidad se deriva de una palabra que significa caer, como la caída de los dados, siendo la idea que la caída del dado y muchos otros acontecimientos son meramente un acontecimiento no relacionado a causa alguna. Y este es el sentido en el que el término se emplea generalmente. Pero cuando la cuestión se examina de cerca, se ve que no hay ninguna casualidad en la caída del dado. Cada vez que cae un dado y muestra un cierto número, obedece a una ley tan infalible como la que gobierna la revolución de los planetas alrededor del Sol. Detrás de la caída del dado hay causas,
o cadenas de causas que corren hacia atrás más lejos de lo que la mente puede seguirlas. La posición del dado en el cubilete, la cantidad de energía muscular gastada en el lanzamiento, la condición de la mesa, etc. Son todas causas cuyo efecto puede verse. Pero detrás de estas causas vistas hay cadenas de causas invisibles precedentes, todas las cuales tienen una incidencia sobre el número del dado que cae hacia arriba. Si se lanzase un dado un gran número de veces, se encontraría que los números mostrados serían aproximadamente iguales, esto es, que saldrían un número igual de un punto, 2 puntos, etc. Arrojen un penique al aire y al caer dará cabezas o colas. Nota del traductor, equivalente inglés del sol y águila mexicanas. Pero hagan un número suficiente de lanzamientos y las cabezas y las colas, o los soles y las águilas, se nivelarán aproximadamente. Esta es la operación de la ley de promedio. Pero tanto el promedio como el lanzamiento sencillo vienen bajo la ley de causa y efecto. Y si fuéramos capaces de examinar las causas precedentes, se vería claramente que era simplemente imposible que el dado cayera de otro modo a como lo hizo, bajo las mismas circunstancias y en el mismo momento. Dadas las mismas causas, seguirían los mismos resultados. Hay siempre una causa y un porqué para todo evento. Nada sucede sin una causa, o más bien, una cadena de causas. Alguna confusión ha surgido en las mentes de personas que consideraban este principio a partir del hecho de que eran incapaces de explicar cómo una cosa podría causar otra cosa, esto es, ser la creadora de la segunda cosa. Como una cuestión de hecho, ninguna cosa causa o crea nunca otra cosa. Causa y efecto tratan meramente con los eventos. Un evento es lo que viene, llega o sucede, como resultado o consecuencia de algún evento precedente. Ningún evento crea otro evento, sino que es meramente un vínculo precedente en la gran cadena ordenada de eventos que fluyen de la energía creativa del todo. Hay una continuidad entre todos los eventos precedentes, consecuentes y subsiguientes. Hay una relación existente entre todo lo que ha pasado antes y todo lo que sigue. Una piedra se desprende de la ladera de una montaña y aplasta el techo de una cabaña en el valle de abajo. A primera vista consideramos esto como un efecto del azar, pero cuando examinamos la cuestión encontramos una gran cadena de causas detrás de ello. En primer lugar estaba la lluvia, que ablandó la tierra que soportaba la piedra y que le permitió caer. Entonces detrás de eso estaba la influencia del sol, otras lluvias, etc., que desintegraron gradualmente el pedazo de roca de un pedazo más grande. Estaban además las causas que condujeron a la formación de la montaña y su trastorno por convulsiones de la naturaleza, y así sucesivamente ad infinitum. Podríamos entonces seguir las causas detrás de la lluvia, etc. Entonces podríamos considerar la existencia del cielo. En breve, pronto nos encontraríamos envueltos en una malla de causa y efecto, de la que pronto nos esforzaríamos por desenredarnos. Igual que un hombre tiene 2 padres, y 4 abuelos, y 8 bisabuelos, y 16 tatarabuelos, y así sucesivamente hasta que cuando se calculan, digamos 40 generaciones, el número de ancestros llega a muchos millones. Igual es con el número de causas detrás incluso del más trivial evento o fenómeno, tal como el paso de una pequeñita mota de hollín delante de sus ojos. No es una cuestión sencilla el seguir la huella del pedacito de hollín hasta el periodo primitivo de la historia del mundo, cuando formaban parte de un voluminoso tronco de árbol,
que fue convertido posteriormente en carbón, y así sucesivamente, hasta la mota de hollín que pasa ahora ante su visión en su camino a otras aventuras. Y una poderosa cadena de eventos, causas y efectos la trajeron a su condición presente. Y el último no es sino uno de la cadena de eventos que conducirán a producir otros eventos dentro de cientos de años. Una de las series de eventos que surgen del diminuto pedacito de hollín fue la escritura de estas líneas, que hizo que el tipógrafo ejecutase cierto trabajo, que el lector de pruebas hiciese lo mismo, y que hará surgir ciertos pensamientos en su mente y la de otros, que a su vez afectará a otros, y así sucesivamente, y sucesivamente, y sucesivamente, más allá de la capacidad del hombre para pensar más lejos. Y todo a partir del paso de un diminuto pedacito de hollín, lo cual muestra la relatividad y asociación de las cosas, y el hecho además de que no hay grande, no hay pequeño en la mente, que todo lo causa. Pensemos un momento. Si un cierto hombre no hubiera encontrado a una cierta mujer en el oscuro periodo de la Edad de Piedra, ustedes, los que están leyendo ahora estas líneas, no estarían ahora aquí. Y si, quizá, la misma pareja hubiera dejado de encontrarse, nosotros, los que ahora escribimos estas líneas, no estaríamos ahora aquí. Y el acto mismo de escribir, por nuestra parte, y el acto de leer, por la suya, afectará no solo las vidas respectivas de ustedes y nosotros, sino que tendrán también un efecto directo o indirecto sobre muchas otras personas que viven ahora y que vivirán en los tiempos venideros. Todo pensamiento generado en nuestra mente, todo acto que ejecutamos, tiene sus resultados directos o indirectos que se ajustan en la gran cadena de causa y efecto. No deseamos entrar en una consideración del libre albedrío o el determinismo en esta obra por diversas razones. Entre las muchas de ellas, la principal es que ningún lado de la controversia es enteramente correcto. De hecho, ambos lados son parcialmente correctos, de acuerdo con las enseñanzas herméticas. El principio de polaridad muestra que ambas son medio verdades, los polos opuestos de la verdad. Las enseñanzas son que un hombre puede ser libre y, sin embargo, estar ligado por la necesidad, dependiendo del significado de los términos y la altura de verdad desde la que se examina el asunto. Los antiguos escritores expresan así la cuestión. Cuanto más lejos está la creación del centro, tanta más limitada está. Cuanto más cerca del centro se llega, más cerca de ser libre está. La mayoría de la gente es más o menos esclava de la herencia, el entorno, etc., y manifiesta muy poca libertad. Ellos son arrastrados por las opiniones, costumbres y pensamientos del mundo externo, y también por sus emociones, sentimientos, humores, etc. No manifiestan ninguna maestría digna del nombre. Ellos repudian indignados este aserto, diciendo, bueno, ciertamente soy libre de actuar y hacer como me place. Hago justo lo que quiero hacer, pero dejan de explicar de dónde surge el quiero y el me place. ¿Qué les hace querer hacer una cosa en preferencia a otra? ¿Qué hace que les plazca hacer eso y no hacer aquello? No hay un porqué a su placer y querer. ¿No hay un porqué a su placer y querer? El maestro puede cambiar estos placeres y querencias en otros en el extremo opuesto del polo mental. Él es capaz de querer, en vez de querer porque algún sentimiento, humor, emoción o sugestión ambiental hace surgir una tendencia o deseo dentro de él a hacerlo así. La mayoría de las personas son arrastradas como la piedra que cae, obedientes al entorno,
las influencias externas y los humores internos, deseos, etc. Por no hablar de los deseos y voluntades de otros más fuertes que ellos mismos, herencia, ambiente y sugestión que les arrastran sin resistencia de su parte o el ejercicio de la voluntad. Movidos como peones sobre el tablero de ajedrez de la vida, juegan sus papeles y son dejados a un lado después de que el juego ha concluido. Pero los maestros, conociendo las reglas del juego, se elevan por encima del plano de la vida material y situándose en contacto con los poderes superiores de su naturaleza, dominan sus propios humores, caracteres, cualidades y polaridad, así como el ambiente que les rodea, y así se convierten en jugadores en el juego en vez de peones, causas en vez de efectos. Los maestros no escapan a la causación de los planes superiores, sino que se ajustan a las leyes superiores y dominan así las circunstancias en el plano inferior. Forman así una parte consciente de la ley, en vez de ser meros instrumentos ciegos, mientras que sirven en los planos superiores, rigen en el plano material. Pero en el superior y en el inferior, la ley está siempre en operación. No hay cosas tales como la casualidad. La diosa ciega ha sido abolida por la razón. Somos capaces de ver ahora, con ojos aclarados por el conocimiento, que todo está gobernado por la ley universal, que el número infinito de leyes no son sino manifestaciones de la única gran ley, la ley que es el todo. Es cierto en verdad que ni un gorrión cae sin advertirlo la mente del todo, que incluso los pelos de nuestra cabeza están numerados, como lo han dicho las Escrituras. No hay nada fuera de la ley, nada que suceda contrario a ella. Y sin embargo, no cometan el error de suponer que el hombre no es sino un autómata ciego, lejos de ello. Las enseñanzas herméticas son que el hombre puede usar la ley para superar las leyes y que lo superior siempre prevalecerá contra lo inferior, hasta que al final haya alcanzado la etapa en la que busque refugio en la ley misma y se mofe de las leyes fenoménicas. ¿Son capaces de captar el significado interno de esto?